Daniel capítulo 1, verso número 8. Y vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 5 de esta serie. Tema número 5 de esta serie. Este tema se va a titular Rostro pálido. ¿Okay? Vamos a empezar a entrar ahora a otras cosas, hermanos, que hasta la ciencia misma ha dicho, pero obviamente la gente no lo cree, y es que, hermanos, partes o cosas espirituales del ser humano se ven reflejadas en tu vida física. Por decir, alguien que tiene mucha ira o mucho resentimiento tiende a enfermarse más, porque tiene eso, o sea, esa parte espiritual que no se ve empieza a hacer mella en tu vida física. Muchas de las cosas por las cuales no logramos o porque tomamos decisiones malas, hermanos, no solamente es por falta de sabiduría, también es porque está siendo impulsada por un deseo egoísta, y eso no se ve, pero da una pauta o trasciende en tu vida física. O sea, gente que toma decisiones de casarse por egoísmo, por sentimientos que no van en el momento. Gente que emprende un negocio por sentimientos distintos o porque no es el tiempo en emprender algo así. Gente que abandona a su familia por un sentimiento vago, ¿no? De algo que tuvo, algo que sintió en ese momento y decide tomar ese tipo de decisiones. Entonces, vamos a ver hoy, hermanos, que no fueron las verduras lo que hizo que Daniel tuviese un rostro más robusto. Lo vamos a ver entre esta y la siguiente sesión. Sino, hermanos, hay algo más allá adentro, intentamos entender esto. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, ¿cómo dice? Semejantes, no iguales, semejantes, condenaréis para con el rey mi cabeza. Bien, hermanos, pensemos algo aquí por un momento. Estamos hablando literalmente de comida, ¿okay? Literalmente de comida, o sea, cuando aquí hablamos de que él no quiso la porción, hablamos de comida literal, ¿okay? No estamos hablando en el punto espiritual. Y es algo que relativamente, pues es sencillo de decidir, es sencillo, o sea, si yo no quiero esa comida, pues no me la como y ya. Pero pongámoslo en la balanza. ¿Qué será más difícil? ¿El comedor del rey o el foso de los leones? ¿Qué será más difícil? Quiero que reflexionemos un poco en esto. Ahorita puedes pensar en algún foso de los leones, por decir, un punto dado donde te van a quitar la vida. Gracias. Una persecución muy fuerte donde te van a quitar tus posesiones. Tal vez ese sea un foso de los leones. Pero debemos recordar que el diablo es un peligro mayor en los comedores del mundo, que en el foso de los leones. O sea, son las cosas más sencillas donde a veces es donde más fallamos. No en las cosas grandes. Tú te pones a pensar en cosas, ay no, pues si mi familia, toda mi familia se pone contra mí, pero cuando se trata de la escuela de tu hijo, fallas. Y es algo pequeño, o sea, que tú puedes decir simplemente no, punto. De cuenta, cosas sencillas son las más difíciles. Y si tú no eres fiel en el comedor del rey, en el foso de los leones, tú vas a fracasar. O sea, no te creas tan fuerte que no, si viene esto yo voy a estar bien firme. Si en el comedor del rey, que son cosas sencillas, tú no eres fiel, tú dudas, tú vas a dudar
cuando el foso de los leones, ¿qué? Esté a la puerta. Romanos 16, 17. Vamos a ver un poco el verso y para entrar un poco más en contexto. Entonces, hermanos, parece algo sencillo, ¿no? Ay, no, pues yo si hubiera sido Daniel le hubiera dicho, no, pues no quiero esa comida. A ver, no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es como que le digas a tu mamá que no quieres los huevos fritos que te cocinó. No, aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de una decisión que te va a llevar a que la gente sea tu enemiga. Sea tu enemiga. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mira más. Voy a leer este pasaje 18 en traducción viviente. Tales personas no sirven a Cristo, sino sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente torpe. Aquí la palabra vientres de este versículo significa algo que viene para satisfacer algo. Aquí vientres no se refiere al estómago, sino da la idea de que tú comes algo para satisfacer algo. La gente del mundo siempre hace cosas para satisfacer algo. No sé si ustedes han escuchado sobre gente que es un asesino en serie. Y muchas de esas cosas las hacen, ¿por qué? Por satisfacer ese deseo de matar, ese deseo de descuartizar, ese deseo de ver a la gente sufrir. Eso es para el vientre. Cuando oímos los sonidos de la comida del rey que se está sirviendo, y cuando oímos el chocar de las copas, deberíamos ponernos en guardia. Que más cuando los leones, o más en guardia que cuando los leones abren sus fauces, hermanos. Tengamos cuidado de lo que haces cuando estés cerca de la cocina. Y no me refiero literalmente a la cocina, sino me refiero a cuando estás cerca de algo que tal vez es apetitoso. Y tienes que ser muy, muy sabio. El estómago puede ser un instrumento de Satanás, hermanos. Otra vez, no me refiero al estómago, me refiero a esos deseos que si tú los satisfaces sientes como esa parte de satisfacción momentánea, pero llevan en sí castigo. Quiero entonces explicar algo aquí de lo cual hoy el enemigo se aprovecha, y es de nuestros propios apetitos. Por eso cité ese verso. Porque una de las maneras en que la gente llega a la iglesia es por satisfacer algo. Curiosidad, ¿no? Quiere satisfacer, pues quiero escuchar a ver qué dicen esos locos, ¿no? Quiero, pues bueno, es que ahí está una persona que me interesa. Y quiero satisfacer ¿qué? Pues mi curiosidad. Este es el vientre. Ese es el vientre. Y el diablo sabe cómo funciona el ser humano, porque lo ha estudiado desde hace más de 2000 años. O sea, el diablo no es porque sepa tus pensamientos, sino es porque sabe cómo te comportas, porque ha visto muchos seres humanos y el humano no ha cambiado. Sigue siendo el mismo, con las mismas debilidades, los mismos pensamientos, los mismos anhelos torcidos. Así es el ser humano. Entonces, vean lo que dice este versículo, Romanos 16, 18, en la versión oro. Dice así: pues los tales no sirven a Cristo, sino a su propia sensualidad. Sensualidad significa a sus propios sentidos. La vida cristiana no es de sentidos, hermanos, es de fe.
Por eso muchos tropiezan, porque no, yo no siento a Dios. No se trata de sentir, se trata de creer. ¿Creer qué? La palabra, porque muchos, yo sí creo en Dios. Yo sí creo en Dios. ¿Cuál Dios? Pero la otra pregunta sería, ¿qué cosas de Dios crees? A ver, ¿tú crees que Dios hizo el universo? Bueno, pero pues es que, ¿no crees que sería demasiado para Dios? O sea, como que el universo es mucho. Pues tú no crees. ¿Tú crees que Dios te hizo a su imagen y semejanza o veniste de chita? ¿Tú crees que Dios puede hacer que tú tengas una vida que sea de gloria para su nombre? ¿O crees que lo debes construir tú? No, pues es que ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? ¿Qué parte de la Biblia dice eso? Eso es tu mente. ¿Te das cuenta? O sea, muchas de las cosas por las cuales el Satanás se va a ir es por tus sentidos. Y como no sientes, entonces no es allí. Hermanos, yo te quiero preguntar, ¿Daniel sentía a Dios en el foso de los leones? ¿Sadrach sentían a Dios en el fuego? ¿Elías sentía a Dios en la cueva? ¿Y Dios no estaba? A eso han reducido las congregaciones mucho del cristianismo, a que sientas. Por eso que muévanse. Ritmos que son rimbombantes o que mueven los sentidos. Y cuando ya te movieron bien los sentidos, es el momento de pedir. ¿Ah? Yo recuerdo en mi niñez, tenía yo un compañero en la primaria, que su papá era borracho. Era borracho. Y yo me acuerdo bien de su frase que decía, a mí lo único que me gusta de que mi papá se emborrache es que cuando está bien borracho le pido dinero y me da. Y no se fija en cuánto me da, no se fija. Entonces me puede dar uno de a 200, uno de a 100. Y si yo cuando ya lo veo que ya está bien borracho, le pido dinero. Papá, ¿me das dinero? Yo, sí, hijito, ya saca el billete, no se da cuenta del billete. Eso pasa también en las congregaciones. Te mueven los sentidos. Estás como borrachito. Den al Señor. Y no des en tu pobreza. Tú da creyendo que tú vas a ser el supermillonario. Creyendo, visualizando cómo quieres tú que Dios sea contigo. Y ahí va la gente. No, sí, yo me visualizo con un Rolls Royce. Yo me visualizo en las lomas. Y ahí van. Pero es puro sentimiento. Puro sentimiento. Puro sentimiento. Y eso no es Cristo, hermanos. Yo no estoy diciendo que los sentimientos sean malos, O sea, que nunca debes sentir nada de que seas como piedra. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si tú piensas que vas a conocer a Dios a través de los sentidos, vas a errar. Porque hay cosas que no te van a parecer, pero así son. Juan 8:44. Juan 8:44. Entonces, imagínate a Daniel tomando una decisión de no contaminarse con la comida del rey. Y la comida del rey no era cualquier comida. Imagínate tu comida favorita y que te dicen, no, a ti te tocan pura coliflor. Y dices, ay no, yo quiero ese adobito, yo quiero esa barbacoa, yo quiero ese molito, yo quiero ese caldo de mariscos y te toca pura coliflor. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando Daniel también hizo una decisión por Dios? Que hay muchas cosas que hay que sujetar en nuestra vida. La disciplina, hermanos, es lo que va a llevar al creyente a ser victorioso, no la indisciplina, la disciplina. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí está Jesús hablando a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre. Deseos, ¿con qué tiene que ver? Con sentir. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos varios elementos que vamos a enlazar con el verso de Romanos que acabamos de leer. Primeramente, ellos dice aquí que las personas que hacen divisiones y que sirven al vientre son personas que utilizan palabras suaves y halagos que van mezcladas con mentira. Esa es la comida del rey también. Palabras como que sientes que nadie te las dice, ¿no? Por eso la mujer casada, cuando escucha que otro le dice así, ay, es que eso mi esposo no me lo dice, ten cuidado con esa comida. Es que no me había sentido así, sentir. Y esas palabras suaves y con halagos de mentira, lo primero que empiezan a generar, duda. Empiezan a generar duda de lo que crees. Y empiezan a decir, bueno, si Dios me ama tanto, Dios quiere lo mejor para mí, sí, entonces ¿por qué no me permite esto? Duda. A ver, la Biblia dice que la mujer con su testimonio salvará a su marido, ¿no? Sí, yo ya llevo 1 año y no pasa nada. Y pues entonces una hermana me dijo que a lo mejor estoy en pecado y por eso no funciona. A ver si esto no es una fórmula mágica. Es que yo siento que, algo estoy haciendo mal. ¿Sientes? ¿En qué te basas para decir eso? ¿En qué te basas? Te damos una verdad, un punto bíblico para basarte, porque si nada más es en tu sentir, pues es muy vago lo que sientes, ¿no? Es muy vago. Ojo, como les digo, el sentir no es malo. El problema es que si tú piensas que tu sentir siempre es la verdad, estás perdido. Quiero que se den cuenta de esto, hermanos. Y esto va a 2 lugares, que si no estamos arraigados en Cristo pueden ser fácilmente manipulables. Número 1, la mente. Y número 2, los sentidos. Esas son las 2 cosas que Satanás siempre va a atacar de tu vida, siempre. Tu mente y tus sentidos, siempre. Muchos creen que serán fieles en el foso de los leones y dicen y aseguran que no negarán a Cristo y que ellos están firmes. Pero cuando están en la mesa del rey, no son fieles. ¿Cómo podremos ser fieles en un asunto tan serio si primero no somos fieles en cosas más pequeñas? Veamos, hermanos, cómo a través de la vida de Daniel, las pruebas tienen una connotación más fuerte. Primero es la comida, después viene el horno y después viene el foso de los leones. Así va siendo las pruebas, hermanos. Primero empiezas por una prueba pequeña, después con una más grande y así se va haciendo las pruebas. Las pruebas que vas pasando son más grandes cada vez, pero si tú no puedes pasar la primera, no estás listo para la segunda, no estás listo. Y vas a volver a repetir la prueba hasta que la pases. Entonces, por ello, hermanos, que el día de hoy la gente piensa que la iglesia es un cine. Que es un centro de entretenimiento. Que es un lugar donde se les debe levantar el ánimo. Por eso piensan eso, hermanos. Hermanos, perdóname, pero la iglesia no es para que se te venga a apoyar, no. Pero Jesús dio, ok, ¿con qué connotación? A ver, cuando alimentó a los 5,000, ¿con qué connotación fue? Que habían escuchado primero la palabra, Primero habían escuchado la palabra y después dijo el Señor, no quiero que se vayan porque van a desmayar en el camino. No es primero les doy y después a ver si quieren oír la Biblia, no. Es primero la palabra y después, si se puede, el alimento. Y Jesús alimentó a esa gente para que no desmayaran en el camino, porque habían estado todo el día con Él.
La multiplicación, la pesca milagrosa, ¿para qué fue? Porque Pedro había dicho que toda la noche habían pescado. Y generalmente cuando se pesca en Galilea, se pesca de noche. De día es una locura pescar. Y cuando Dios le dijo, echa la red, era de día. ¿Y qué le dijo? Señor, ya toda la noche hemos pescado. O sea, es ilógico que ahorita pesquemos. Tú échala. Pero en tu nombre. Y de hecho dice que sacaron gran cantidad de peces. ¿Por qué? ¿Cuál era la connotación que Jesús quiso dar? ¿Para que vean que aquí hay comida? No, hermanos. Para que vean que en mí, si yo lo digo, se va a hacer. ¿Y la segunda pesca milagrosa? ¿Se acuerdan que Juan y Jacobo y Pedro ya se querían regresar a su oficio? Y Jesús los vio en la playa y les dijo, echen la red. Y dice que casi las redes se rompían y se hundía la barca, que tuvo que ir otra barca. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les quiso confirmar? Que Dios ya no los había enviado a hacer pesca, sino a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Se dan cuenta? O sea, hermanos, ese es el problema de mucha gente. Tienen un concepto de la iglesia que es totalmente equivocado. Y eso es porque no estudian la Biblia. Por eso ocurre eso. No, es que en la iglesia debe ser todo amor. Defíneme qué es eso. Defíneme. ¿Qué es el amor? Lo que viste en las caricaturas de los ositos cariñositos, donde hay alegría y sacas el corazoncito, ¿no? Y amor ya, y gozo ya. ¿Así es? Vivan en la realidad, hermanos. Esa no es la verdad. La iglesia es un lugar donde hombres enfermos de pecado están siendo sanados. Y hay lugares dentro de la iglesia, como en un hospital, que son restringidos, ¿o no? ¿Se dan cuenta cómo? O sea, el problema es que en mi sentir, yo siento que las cosas deberían ser así. Ok. ¿Dónde te basas para decir que las cosas deberían ser así? ¿Dónde te basas? Bueno, es que en tal país lo hacen así. O sea, ¿en serio me estás diciendo eso? O sea, estás poniendo la organización de un país política y socioeconómica por encima de lo que la Biblia dice. Ese es el problema. Yo siento. Y se agarra de ahí el diablo para arrastrarte. Y hermanos, no quiero decir que los sentidos o los sentimientos sean malos. Los salmos están cargados de eso. ¿Han leído los salmos? Hay salmos de miedo, donde dice, Señor, sálvame, me han rodeado como toros de Basán. Señor, que sea para ellos lo que ellos traman en su corazón. Hay salmos de miedo, salmos de gozo, ¿no? Te alabaré porque formidables y maravillosas. Hay salmos de gozo, hay salmos de asombro. Aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es de asombro. Hay salmos de venganza también. O sea, los salmos están cargados de sentimientos. Pero la diferencia del día de hoy es que esos sentimientos se producen en Dios. Es decir, es algo que viene porque comprendió algo más de Dios, no para comprender a Dios. Yo estudié la Biblia, entendí algo y eso produce en mí un sentimiento de decir, Señor, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No es a través de mi sentimiento de autocompasión, quiero entender a Dios. Estás mal. Y eso es lo que hoy se hace. ¿Cómo vienes? Triste. Bueno, Dios te va a dar una palabra para que tengas gozo. Y quieren entender en su tristeza a Dios. No. Vas a entender a Dios y eso va a producir un gozo en ti inexplicable. Pero hoy en día se quieren usar los sentidos, hermanos, para comprender a Dios. Y no para eso. Para eso tenemos el Espíritu de Dios. No tenemos los sentidos, tenemos el Espíritu de Dios para comprender a Dios.
Vamos a estudiar un pasaje aquí, 2 Corintios 4:6. Entonces, nuevamente lo repito. Los sentimientos que el salmista tenía se producen en Dios. Es decir, es algo que viene porque comprendió algo más de Dios, no para comprender a Dios. Por eso la gente no entiende lo que Dios hace. Si Dios es amor, ¿por qué hay guerras? Quieren comprender a Dios en su autocompasión. No, pues en tu autocompasión, pues Dios sí es bien malo. En tu miseria, Dios es más miserable que tú, ¿no? Estaba yo escuchando en la semana a un hombre que lee mucho de la filosofía y saca un hombre de Estados Unidos y dice, este hombre hizo la guerra en Irak, este hombre hizo el golpe de Estado en Chile para que gobernara Augusto Pinochet, y esta persona se va a morir y nadie le va a cobrar lo que hizo. Dice, yo por eso no creo en Dios, porque la justicia no existe. Bueno, si lo ves en tu autocompasión, pues sí, Dios no existe. Pero no debemos de verlo allí, tenemos que verlo como Dios lo ve. Y no hay persona más, o sea, yo le diría, tú no conoces cómo está Él en su corazón. Tú lo puedes ver por fuera y parece que no pasa nada. Pues no así es la farándula. No los grandes actores simulan en la alfombra roja que están bien sonrientes y que nada pasa, que lo tienen de todo, pero dentro de ellos se sienten los más miserables. Eso solamente Dios lo sabe. O sea, el hecho de que tú no veas que sufre no quiere decir por eso que no sufra. Esa es una verdad a medias. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barros para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo viene hablando, en este pasaje, del gran ministerio que Dios ha encargado a la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? La predicación del Evangelio. Es decir, el poder entenderlo, ser transformados por él, y ahora también se nos ha dado la encomienda de predicar y levantar discípulos. Pero Pablo dice que este gran misterio, o este gran ministerio más bien dicho, ha sido entregado a hombres débiles, y se les llama vasos de barro. Un vaso de barro no es algo muy espectacular o algo muy elegante, pero este es el gran misterio, y es que Dios ocupa vasos de barro para que la gloria solo sea de Cristo. O sea, quiere decir que sí, como vasos de barro somos débiles, y esa parte de la debilidad tiene que ver con los sentidos, tiene que ver. Y eso se demuestra que pasan por diferentes circunstancias que parece que Dios los ha abandonado, a tribulación, derribados, en apuros, enfermedad, parece eso. Y todo eso choca con los sentidos y con la mente. Pero es en esa debilidad donde la gloria de Dios se hace manifiesta. De manera que parece una pérdida de tiempo, pero que estamos perdiendo nuestra vida, pero entre más dedicamos nuestra vida al Señor, otros por esa dedicación viven. Por eso dice, estamos muriendo nosotros, pero ustedes ¿qué? Viven. Por decir, los padres de familia, por su hijo, mueren. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que dejan de hacer por su hijo. Ellos están muriendo para que él viva. Un ministro del Evangelio lo mismo, dedica su tiempo al Evangelio. Y está dedicando su vida, está perdiendo su vida
en comparación con el mundo. ¿Para qué? Para que los que escuchan la palabra vivan. A eso se refiere Pablo. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, subrayan ese, espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo, esa palabra también es importante porque tiene que ver con la mente, que Él resucitó al Señor Jesús. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Ahí la palabra padecer, porque tiene que ver con sentir. Para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de... Ya lo perdí. ¿Okay? La acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Otra vez, ¿no? Esa palabra es importante porque tiene que ver con sentir, con la mente. No desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación, esta palabra también es importante, porque tiene que ver con sentir, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando los sentidos, el sentido de la vista, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo cita en el versículo, aquí número 13, el Salmo 116. No lo vamos a leer, es un salmo de liberación de la aflicción. El salmista había pasado por un tiempo de gran tribulación y vemos algunos puntos del salmo. Número 1, tenía casi sentencia de muerte. En el salmo menciona eso. Yo soy entregado a muerte. Número 2, estaba postrado y Dios lo salvó. Se ve que era un salmo donde estaba enfermo y casi estaba en artículos mortis y Dios lo salvó. Número 3, Dios no solo lo libró de la enfermedad, sino de cometer locuras. Ese es otro punto, ¿verdad, hermanos? Por buscar la sanidad, ¿cuántos hombres no han hecho cada locura? Por buscar alivio. Porque le dijeron que si estaba totalmente enfermo, estaba en pecado. Estaba en pecado. Entonces, vamos a empezar como el ciego de nacimiento. Juan capítulo 9. ¿Qué le preguntaron los discípulos? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué le dijo Cristo? No, nació así. O sea, nació así porque yo quise, para que yo lo sane. No, es que Dios no puede hacer nada malo. Eso es lo que tú crees. Porque según tú, en tu autocompasión, tú piensas que Dios es bueno porque siempre nació sano. No necesariamente. ¿Dónde hay más gloria? ¿Que salga sano o que Dios lo sane? Pero como no pensamos en el sentimentalismo, la autocompasión, ay, el humano no debe sufrir, pues si Dios siempre hace las cosas mal. No, el que hace las cosas mal eres tú. Jesús dijo, no, Él nació así para que yo me lo encontrara y lo sanara. Entonces eso que nos hace entender que a veces Dios va a querer que tú tengas una dolencia en tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque así sirves mejor. 2 Corintios 12. Pablo tenía un aguijón y rogó que se lo quitaran. ¿Y qué dijo Dios? No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, ¿vas a orar porque te sane Dios? Puede ser que sí, oramos mucho. Y puede ser que Dios te diga que sí. O puede ser que Dios te diga, ay no, qué malo es Dios y me dice que no. Ay, otra vez, centrándote en ti mismo y en tu sentimentalismo personal. Ay, ¿a poco a tu hijo lo dejarías así? O sea, si yo fuera Dios, yo sanaría a mi hijo. Bueno, porque tú nada más tienes el pasado de formación, pero Dios cuando toma una decisión sabe en qué te vas a convertir.
Y Dios le dijo a Pablo, es que lo que pasa contigo, Pablo, es que tiendes al orgullo. Y si yo te sano, te me vas a perder. Mejor te dijo así. Y cuando Pablo lo entendió, entonces dijo él, mejor me gozaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? ¿A qué se refiere? ¿Al sentimiento de fuerza? No, cuando soy débil es cuando ya menos dependo de mí. Entonces, la verdadera fuerza radica en confiar en Dios. Ahí radica la verdadera fuerza cristiana, no en cuanto sabes. O sea, sí está bien que sepas y es necesario, pero puedes saber y no creer. Hay que creer, hermanos. Número 4, se sentía no merecedor del favor de Dios. El salmista, estamos hablando del salmista. Se sentía no merecedor del favor de Dios. Y número 5, da alabanza a Dios porque le ha librado. Pablo resume estos 5 puntos en el verso número 13 y responde a la pregunta que dirían, oye Pablo, si el ministerio se sufre tanto, ¿no sería mejor buscar otra cosa que hacer? ¿Por qué persistes en algo tan peligroso? Te persiguen, casi te quieren matar, te apedrean, te azotan, no tienes a veces qué comer, naufragas. ¿No sería mejor cambiarle? O sea, alguien cuerdo cambiaría. Pues sí, ¿no? Alguien cuerdo, alguien en sus 5 sentidos, pues no, yo aquí no le entro. ¿Por qué? Es mucho sufrir para poca ganancia. Por eso Pablo cita el Salmo. Porque Pablo se sentía como el salmista. Se sentía en la misma habitación, en la misma situación, pero Dios no lo había abandonado. Hermanos, otra cosa importante. Vean cómo todas las tribulaciones van hacia los sentidos, hacia el cuerpo. Y Pablo dice que si miramos las cosas terrenales vamos a abandonar. Por eso mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son ¿qué? O sea, yo podría abandonar y ganar ¿qué? El mundo, no hay problema, lo hago. Pero esas un día van a perecer. Es decirte, por los sentidos. Los sentidos siempre te van a llevar a lo temporal. A una solución que es del momento, pero no perdurable. ¿Cierto? Tú puedes tomar la decisión de que no, pues yo no creo en Dios y yo no voy a la iglesia, y es una solución, según tú, que tomaste para no tener esa carga, ¿no? De estar en la iglesia, esa carga, ¿no? Porque para algunos es una carga. Entonces es una carga, yo me quiero librar de esa carga, entonces digo, ¿sabes qué, mamá? Yo no creo. Y hazle como quieras, yo no creo. Ah, bueno. Como que se quita esa carga momentánea, pero viene una carga más grande. ¿Cuál? La eternidad. Los sentidos siempre te van a llevar a una solución momentánea, pero no eterna. Por eso dice Pablo, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Sí, yo podría abandonar el ministerio, yo podría. Pero el problema va a ser que la recompensa que voy a obtener por abandonar va a ser solamente para este mundo. Seguimos ahí, 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues si así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiésemos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Pablo ha estado hablando de la frágil naturaleza de los que sirven como ministros del nuevo pacto. Solo son vasos de barro. Pero ahora aquí enfoca la atención más a esta verdad y ahora les dice nuestra habitación
terrestre. Pablo va ahora a otro punto importante, y es que los que persiguen a los ministros del Evangelio, también Dios puede permitir que los maten. Pablo pone la morada terrestre como si alguien que estuviera en una tienda. Está diciendo que la vida en este mundo es de paso. Porque alguien que está en una tienda es porque es un extranjero, es porque es un viajero. Por eso Abraham siempre vivió en tiendas. ¿Por qué? Porque él sabía que no pertenecía allí. Y Abraham era muy rico, ¿eh? Podía hacerse la casa de sus sueños. ¿Pero por qué siempre vivió en tiendas? Dice, porque él esperaba una habitación más grande, una celestial, Hebreos 11. Sin embargo, la vida del ser humano o del ministro de Dios es pasajera y es muy, ¿cómo decirlo?, frágil. Podemos estar ahorita y mañana no. Pero el anhelo de Pablo era que ser revestido, es decir, él no quería morir, sino él quería que Cristo regresara, pero no porque le tuviese miedo a la muerte, sino que era un anhelo que él quería que Cristo volviese y fuera revestido para que esto sea absorbido por la vida. Eso significa, absorbido por la vida significa, Cristo es el camino, la verdad y la vida. O sea, nuestra verdadera vida, ¿sabes cuándo comienza? Cuando mueres. Ahí comienza tu verdadera vida. Nuestra verdadera vida comienza cuando morimos. Ahí comienza nuestra vida. Esto es pasajero, hermanos. Estamos de paso solamente en este mundo. Nuestra verdadera vida es eterna, inmarcesible, incontaminada. Seguimos ahí, 2 Corintios 5:6. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiésemos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ser agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La palabra clave de estos versículos es siempre. Estamos siempre confiados, siempre confiados. Esa es la palabra clave. Hermanos, Pablo está concluyendo en este versículo que la fe es la clave para vivir en el Evangelio, porque el justo por la fe vivirá. La fe es la clave para vivir en el Evangelio, para ser cristiano. Esa es la clave, no el sentido, la fe. Por eso, la tribulación siempre va a estar a la puerta, hermanos. Y si andamos por vista, vamos a fracasar. ¿Sabes cuándo se va a utilizar la vista? Cuando estemos con Cristo. Ahí sí se utiliza la vista. Pero ahorita no. Ahorita se utiliza la fe. Entonces, si no se hace lo que pensamos que se tiene que hacer, ¿no vas a creer? Dios es fiel a su palabra, no fiel a ti, fiel a su palabra. Si Él le ha dicho, lo va a hacer. Pero si está en su palabra, no lo que tú creas. No, es que nosotros lo declaramos, lo establecemos, que venga el reino de Dios aquí. Pues podrás decir misa. Pero eso no quiere decir nada. Dios es fiel a su palabra, no a lo que tú digas. Entonces, algo que tal vez se pasa mucho por alto es que Daniel era un hombre de fe. Daniel era un hombre de fe. La razón por la cual pidió lo que pidió fue que confió en Dios y en sus promesas. O sea, ¿por qué pidió? En el versículo que estamos estudiando, que no se le obligase a contaminarse. Entonces, vamos yéndonos por la parte final. ¿Cuándo se tiene el rostro más pálido? Cuando tú confías más en tus sentidos y no en la fe.
No es que Daniel dijera, no, es que yo ya lo confesé y así va a ser. No, hermanos, porque los vegetales nada son, ¿eh? ¿Qué es mejor, la carne o el vegetal? Pues los dos son comida. Deja de ser legalista pensando que comiendo estos eres más santo. No es así. No. Ahora, si hablamos en un nivel nutricional, bueno, es obvio que los vegetales son algo muy saludable que debe tener nuestra dieta diaria. Sin embargo, el resultado del rostro viene por la fe, no por lo externo. Vamos a ver algunos pasajes, hermanos, que nos van a llevar a un punto que es el punto medular de ahí. Éxodo 25, 18. Vamos a ver algunos pasajes para saber a qué nos referimos. ¿Qué? Éxodo 25, 18. Vamos a ver algunos pasajes aquí para sacar una conclusión del por qué los rostros de Daniel y sus amigos fueron más robustos. ¿Por qué? No, es que ellos comieron coliflor y los demás carnes de cerdo. Y nutricionalmente hablando, bla, 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 bla. Pues yo he visto gente, hermanos, que muy, muy saludable toda la cosa y les da un paro cardíaco. Bueno, esos casos son 1 entre 1000, sí, 1 entre 1000. Pero quiere decir que esa no es una verdad absoluta, que comes sano y siempre vas a vivir bien. Yo no estoy diciendo que no coman sano, coman sano, sí, coman sano, pero no piensen que por comer verdolagas van a vivir 200 años. Eso solamente lo da Dios. Que dice el Salmo, ¿no? Tú conoces mi andar, mi entrar y mi salir. Ese entrar y salir sí se refiere a tu trabajo, pero también se refiere a tu entrar al mundo y tu salir del mundo. Dios lo conoce. ¿Cuándo vas a morir? Así comas verdolagas y comas hongos, no importa. Entonces, ¿para qué es la comida saludable, pastor? ¿Para qué comemos saludable? Bueno, ¿cómo quieres vivir 80 años en este mundo? ¿En una cama o caminando? ¿Cómo? Es obvio que caminando, ¿no? Haciendo mis cosas, lúcido. Éxodo 25, 18. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, o sea, la ley. Y allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Qué veían los rostros de los querubines? El propiciatorio. El propiciatorio era una tapa de oro que se ponía encima del arca, y encima del arca era una cajita, y dentro del arca estaba la ley. Y se ponía el propiciatorio, el cual es símbolo de la santidad de Dios, la cual está siendo manifiesta por la ley, porque la ley manifiesta, ¿qué? La santidad de Dios. Cuando te enfrentas a la ley, te vas a dar cuenta que todos son pecadores. Por eso nadie podría abrir el arca. ¿Por qué morían? ¿Por qué morían cuando abrían el arca? Eso pasó con los filisteos. Dice que les regresaron el arca y los israelitas, ay, bien contentos que regresaron el arca, y se atrevieron a mirar y ¡pum! ¿Por qué? Porque eso es muestra de la santidad de Dios. Cuando un hombre quiere ver a Dios, va a morir. Entonces el propiciatorio es esa parte de Cristo, ese símbolo de Cristo, que es
por donde Dios ahora nos habla, porque dice que Dios hablaba por encima del propiciatorio. Pero Dios es también santo. Cristo es santo. Pero es esa etapa por la cual nos podemos comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Pero después esa palabra se hizo carne. Fue más glorioso eso, porque ya no era entrar al tabernáculo. Del tabernáculo salió Dios mismo a enseñarnos. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Levítico 9:22. Levítico 9:22. Vamos a ver otro pasaje más. Levítico 9:22. Dice ahí: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Cuál es el contexto de este? La dedicación de los sacerdotes. Nuevamente, el contexto de este pasaje es la consagración de los sacerdotes, la cual nuevamente es un símbolo de la santidad de Dios. Porque santidad significa ser apartado para uso exclusivo de Dios. Los sacerdotes no podían servir en otro lado que no fuera el tabernáculo, porque habían sido consagrados. Un cristiano no puede servir a otro Dios, porque ha sido consagrado. No puede servir a otro Dios. O sea, es inverosímil que un cristiano se diga cristiano y sirve a otro Dios. No es posible. Es como un sacerdote sirviendo a Moloch, lo cual pasó. No es posible. Último pasaje, Números 20. Números 20. Llegaron los hijos de Israel, versículo 1, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultado. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón desde delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Nuevamente, ¿qué está pasando? Está pasando que murmuran por agua. Entonces, esta es una agresión a la santidad nuevamente de Dios. Y entonces Dios responde con paciencia, pero la gloria de Dios apareció haciendo ver que él había escuchado las quejas infundadas contra su persona. Nuevamente, regresamos a la pregunta para ir concluyendo. ¿Por qué tienen el rostro pálido? Por la falta de consagración. El punto de Daniel, hermanos, no son las verduras, sino la vida apartada del mundo. No son las verduras, sino la vida apartada del mundo. Lo que hizo que su rostro estuviese de un mejor semblante. El rostro con un mejor semblante significa que tú tengas una visión más allá de lo que es lo terrenal. Tú quieres tener un rostro más lúcido. Apártate de cómo vive la demás gente. Eso fue lo que hizo Daniel. Él decidió no vivir como los demás. Él decidió vivir para Dios y tener un rostro más lúcido, más robusto. ¿Por qué más robusto? Porque sabía en lo que creía. El mundo no sabe en lo que cree. Él dice que cree, pero no sabe en lo que cree. Un cristiano debe saber lo que cree.
Por eso tenemos el rostro más lúcido, más robusto. ¿Por qué? Yo sé en lo que creo. Ay, ¿y cómo sabes que es verdad? Porque la palabra es la verdad. No, es que la Biblia es como otro cualquier libro, como el Corán o como, no sé, 40 días con propósito. Por eso ve cómo vives tu vida, con dudas, tomando decisiones a ver si le pegas. No. La Biblia ya me dijo cómo y yo así voy a vivir. ¿Por qué? Estoy seguro de lo que creo, porque fiel es aquel que prometió. Eso es tener el rostro robusto, hermanos. Entonces no quiere decir que Daniel estuvo mejor porque, pues él decidió comer verdura, entonces ya todos verduras. No, hermanos, es algo terrenal, por favor. Que no te voy a imponer una dieta. Pero sí debes tener una dieta espiritual. Y lo voy a repetir aquí, hermanos. Yo he visto ese fenómeno hasta en el liderazgo. Que toman la Biblia para enseñarla. Y son muy buenos trazando un verso y tienen buena exégesis, pero no toman la Biblia para aprender. O sea, para leerla y ellos aprender y que Dios háblame. Y por eso están teniendo muchos rostros pálidos. ¿Por qué? Toman decisiones basados en sentimientos. Porque ocupan la Biblia para enseñarla, pero no para aprender. Necesitas escuchar la Biblia para aprender. Para recordar las mismas cosas todo el tiempo. Sí, ya sé que ya leíste la Biblia 100 veces. Bueno, léela 101 veces. Pero es necesario leer la Biblia para aprender. No simplemente para enseñarla. Para que, pues estoy dando discipulado, pues leo la Biblia para enseñarla, ¿no? Para que les hago entender qué dice el pasaje. ¿Y cuándo la utilizas para aprender? Por eso el rostro no es robusto. Dudas en muchas cosas que deberías ya estar seguro cómo es. Entonces, hermanos, es algo que radica en la locura, pero la humanidad quiere salud viviendo para la muerte. Viviendo en el pecado y quieren que les vengan bienes. El rostro pálido de las personas espiritualmente hablando nos habla de que agreden la santidad de Dios. Viven a su manera y quieren que Dios sea bueno con ellos. Entonces es un rostro pálido, o sea, no entienden. Daniel y sus amigos tuvieron un rostro más robusto ya que tomaron una decisión importante. ¿Cuál? Vivir para Dios. Sí, estamos aquí, sí. Pero yo no voy a contaminar con ustedes. ¿A qué te refieres no contaminarte? ¿No vas a comer langostino? No. Yo no voy a pensar como ustedes, ni voy a resolver los problemas como ustedes. Dios me va a decir cómo. Es obvio que al mundo le da miedo porque, no, pues es que si tú no pones en la factura que 100 pesitos más, temo por mi vida, el jefe nos va a correr. Ese es el rostro pálido, ¿no? Miedo al hombre. No, es que si no nos afiliamos con fulana persona, no va a entrar dinero al negocio y vamos a cerrar un día porque no, o sea, hay que echarle gana a los kilos. No tengas el rostro pálido, porque el que te da la inteligencia y el poder para hacer las riquezas es Dios, no eres tú. Deja de dudar de lo que Dios ya dijo. No es que hasta que tengamos todo, ¿cómo se llama? Ya me voy a casar porque si no tenemos la lavadora, la estufa, el refri, todo, ya cuando tengamos todo, y ahora sí, no, pues vas a tener 60 años cuando lo tengas todo. No dudes de Dios. No dudes de Dios, cree. Tienes que creer. Deja de tener el rostro pálido, sé robusto, o sea, cree lo que de verdad has aprendido. Cree, Dios no te va a fallar, porque si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por eso Daniel no dijo, no, es que Dios dijo que las verduras, no. Él confió en Dios y él sabía que la manera para triunfar no eran las verduras, era la consagración. Obviamente Dios respondió, porque Dios dice que le dijo a Elí, ¿no?
ahora yo nunca tal haga, porque yo honraré. Daniel honró a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo honró. Lo vamos a ver más adelante. 10 veces mejor. ¿Por qué 10 veces mejor? Ahí están. Porque estudiaba más. ¿Otra vez? Porque aquí me salió hace tiempo una joven, llegó con su hermano y me dice, yo lo voy a meter, ya le dije a mi hermano que estudie mucho allá en la escuela, porque él como Daniel tiene que ser 7 veces mejor. Le digo, ajá, ¿y la iglesia no va a venir a la iglesia? Bueno, sí, pero tiene que ser mejor allá. Estás perdida, ¿no? Estás perdida. ¿De qué le sirve ganar el mundo? Es que Daniel era así. Sí, pero nada más te estás enfocando en ese verso. No sabes todo lo que hizo atrás para llegar allí. Y no era 7 veces mejor en calificaciones, era 7 veces mejor en su carácter, en su confianza, en resolver problemas. El que no era un avaro, no era un ladrón. Por eso el rey le depositó toda la confianza. ¿Por qué? Él era distinto. Pero no en una boleta, en el corazón. Y eso, hermanos, es bien difícil de encontrar. Bien difícil de encontrar. Eso no se hace en el TEC de Monterrey, ¿eh? Ni en Harvard. Eso no lo vas a encontrar ahí. Los vas a encontrar en congregaciones donde se predica el evangelio y donde hay jóvenes y jovencitas que dicen, sí, yo voy a seguir a Dios. Sí, tengo que el mundo. Pero lo que más me debe distinguir es que yo sé en quién creo. Yo sé en quién creo. Así le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Yo estoy listo para la muerte, pero no tengo temor, porque yo sé en quién he creído. Eso es lo verdadero, hermanos. Tener un rostro robusto no es las verduras, es la consagración. Que tú digas, no, yo voy a seguir a Dios. Y digan lo que digan, yo voy a seguir a Dios. Y Dios te va a honrar. En verdad, Dios te va a honrar. ¿Por dónde? Eso déjaselo a Dios. Ese no es tu problema. ¿Por dónde va a venir? Tu problema que sea, honrar a Dios. Y Dios ese problema lo soluciona rápido. De cómo Dios te va a honrar. Pero cree. Necesitamos creer, hermanos. No por los sentidos. Ahorita no es la vista, ahorita es la fe. En la eternidad sí va a ser la vista. Porque le veremos tal y como Él es. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a terminar este tiempo.